Quiero invitarlos a orar, hermanos. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nos das el gozo de participar de tus bendiciones y especialmente la bendición de estar juntos en este día, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Muchas gracias también por tu palabra, porque podemos tener esta preciosa oportunidad de meditar en ella para nuestra edificación espiritual. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos dé tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. ¿Gustan sentarse? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, que es el jefe y cabeza de su iglesia, y también agradecer la invitación que me han hecho para estar hoy con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hay un tema general que está ahí en su boletín que se dice los unos a los otros. Y de acuerdo a la indicación que me han dado, tiene como finalidad encauzarnos a todos como creyentes a la unidad de la iglesia, a la unidad del pueblo del Señor. Y parto hoy del hecho de que por un solo espíritu, dice la palabra, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean esclavos, sean libres, sean judíos o griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como consecuencia, dice también la palabra, somos miembros los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros. Y eso nos lleva a pensar en aquellas cosas que como creyentes, como hermanos en Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, podemos hacer los unos por los otros. Y cuando leemos la Biblia con cuidado, encontramos muchas cosas que los creyentes podemos hacer los unos por los otros. Por eso desde que el hermano me dijo los unos por los otros, vino a mi mente esa idea, los unos por los otros. Y entonces me preguntaba, ¿qué podemos hacer los unos por los otros? Y en esta mañana les llevo a pensar precisamente en muchas cosas o en las varias cosas que podemos hacer los unos con los otros, partiendo de ese hecho de que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y entonces, como ya estamos en su cuerpo, ya somos parte de su cuerpo, una cosa importantísima que tenemos que hacer siempre es recibirnos los unos a los otros. Cuando me toca recibir miembros en profesión de fe, después de todas las preguntas que se le hace al candidato, ya él hizo su profesión de fe, ahora la iglesia va a recibirlo. Y acostumbramos decir, nosotros, ministros y miembros de esta iglesia, te recibimos, o si son varios decimos, les recibimos cariñosamente a la participación con nosotros de la gracia del Evangelio. Prometemos amarles como cristianos, prometemos amar por ustedes, prometemos buscar su edificación espiritual durante el tiempo que permanezcan entre nosotros. Y de esa forma le recibimos como parte ya de la iglesia, le acogemos de manera que se sienta arropado en familia. Pero eso no solamente es en ese acto, en ese momento, sino que siempre como hermanos en Cristo tenemos que recibirnos, aceptarnos tal como somos. Dice la Biblia, así como Cristo nos recibió a nosotros. Uno de los problemas de la sociedad es que hay, dice, la clase alta, la clase media, la clase baja. Y a veces esa corriente se mete en la iglesia y también solo nos juntamos con el de la clase alta si es que soy de la clase alta. Solo me junto con el de la clase de medio si es que soy de la clase media. Y si acaso de la de abajo, pues allá también buscamos acomodarnos. Y sin darnos cuenta puede ser que hagamos acepción de personas. Pero cuando ya somos parte del cuerpo de Cristo,
tenemos que hacer lo contrario. Siempre recibirnos mutuamente, precisamente para encauzar nuestra vida y contribuir a la unidad de la iglesia. Porque hacer lo contrario entonces sería estar juntos pero no revueltos. Estar juntos pero no revueltos. Y entonces, cuando se habla de los unos a los otros, eso es muy importante en la iglesia de Jesucristo, donde Él es el punto de unión, además de que es la cabeza de la iglesia. Pero también es interesante que ya estamos juntos, ya nos recibimos unos a otros. La Biblia dice ahora, debemos amarnos unos a otros. Eso lo dice Romanos 10, amarnos unos a otros. Y ese amor, según la Biblia, debe ser no fingido, no en apariencia, no nada más que porque sí, sino sencillamente debemos amarnos con sinceridad los unos con los otros, ¿verdad? Los unos con los otros. Así como también Dios nos amó a nosotros a pesar de lo que éramos. Nos amó y nos recibió en su seno y nos da el gozo de convivir ahora como parte de su familia en este mundo. Dice Efesios, el pasaje que se leyó, que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos allegados, somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. Y qué hermoso es cuando la familia del Señor se ama. Jesucristo lo dijo de otra manera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor los unos con los otros. En esto el mundo se va a dar cuenta que somos del Señor, en que nos amamos unos a otros. De la iglesia primitiva se decía, la gente de afuera decía de la iglesia, miren cómo se aman esos hermanos, miren cómo se aman, miren cómo se llevan bien, miren cómo siempre están juntos. Verdaderamente esta gente ha estado con Jesús, miren cómo se aman. Y esa es una característica esencial en la vida de una iglesia que quiere estar siempre unida, amarse unos a otros, como creyentes, como miembros de la familia del Señor, como parte de su cuerpo que es la iglesia. Amaos unos a otros. Juan, que escribe mucho sobre el amor, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y en esto conocemos que somos de Dios, hijos de Dios, en que amamos a los hermanos, en que amamos a las hermanas, en que nos amamos unos a otros. Y entonces, ese pueblo que así lo hace, siempre puede estar unido, a pesar de las diferencias, a pesar de las distintas maneras en que nosotros somos o nos comportamos, o a pesar de las diferentes capacidades que tenemos, en Cristo somos uno en amor. Una tercera cosa, también debemos honrarnos unos a otros, honrarnos unos a otros. Dice la palabra del Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como a superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y eso implica que los hermanos, la iglesia, tiene que aprender a reconocer el lugar que cada uno tiene en la iglesia. Uno de los problemas que a veces enfrentamos como iglesia es que cada uno quiere tener el primer lugar. O cada uno piensa que él hace mejor las cosas que el otro. O que aquel no sabe ni lo que quiere hacer. Y entonces comenzamos a la crítica, a la murmuración. Y más allá todavía,
a lo que se llama el chisme, ¿no? Y a veces dice alguien, ¿ya viste a fulano? ¿Ya viste a aquel? ¿Ya viste cómo hizo aquello? ¿No lo hizo bien? En fin, no estamos reconociendo la labor que cada uno hace o el lugar que Dios nos ha dado en la iglesia como para que nos honremos unos a otros. Y en ese aspecto, en vez de contribuir a la unidad de la iglesia, pues contribuimos para lo contrario, para desunir al pueblo del Señor. Y es ahí cuando precisamente se forman grupitos de poder en la iglesia. Allá está el grupo de fulano, allá está el grupo de fulano, allá está el grupo de fulano, grupitos. Y cada uno entonces está diciendo, nosotros vamos a luchar por esto. Nosotros mejor vamos a pugnar por esto otro. Nosotros vamos a hacer esto otro. Y entonces la iglesia, en vez de avanzar, se estanca. Tiende a estancarse y como tal, tiende también a menguar. Tiende a menguar. Y tiende entonces a desunirse de tal manera que su testimonio, su influencia pierde el poder. El Espíritu de Dios no puede obrar en una iglesia donde los hermanos o las hermanas o los miembros de la iglesia viven de esa manera. Importante reconocer a cada uno en el lugar que Dios lo ha puesto. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Al contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en ese mismo contexto dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Dice también la palabra, cómo edificarnos mutuamente. Dice, debemos vivir en armonía. La Escritura dice, así que en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Y es posible eso en la iglesia? En cuanto dependa de nosotros, siempre tenemos que buscar, antes que cualquier otra cosa, la paz. Esa palabra está de moda en el contexto social en que vivimos. Se dice que se está luchando por la paz. Hay reuniones de paz acá, reuniones de paz allá, reuniones de paz por allá. Se busca la paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Y por naturaleza, como miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo, hemos de luchar por la paz de la obra del Señor, por la paz de la iglesia. Cada uno debemos hacer nuestra parte para vivir en armonía los unos con los otros. Esa paz viene del Señor. Y dice que esa paz no se nos da como en el mundo, viene del Señor. Y entonces la presencia de su Espíritu en nuestra vida debe dar ese fruto, paz, paz. Y si todos tenemos paz, entonces la iglesia va a tener paz. Desde los que presidimos la iglesia hasta el hermano más pequeño, vamos a vivir en paz. Lo contrario, pues sería vivir en discordias, en pleitos, en conflictos, y que aunque estemos juntos, si no hay eso, precisamente puede llegarse a ese tiempo, juntos pero no revueltos. Sería bueno preguntarnos a esta altura, ¿estamos viviendo en paz como hermanos? Como parte de manantial de vida en lo particular, ¿estamos viviendo en paz? Por otra parte, la palabra nos dice que algo que podemos hacer los unos a los otros es perdonándoos los unos a los otros. Y fíjense cómo dice la Biblia. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y también dice toda malicia. Todos esos detalles que menciona la palabra amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia
llevan muchas veces a discordias, a conflictos, a vivir separados unos de otros. Pero hay algo que tenemos que hacer. Aún en medio de esas cosas que si pudieran suceder o pudieran suceder, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, que también implica ser compasivos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y cómo nos vamos a perdonar? Dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cuando oramos el Padre Nuestro, ¿cómo decimos? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya estamos afirmando, ¿no? Queremos que Dios nos perdone a nosotros, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Al que me ofende, al que me dice algo por allí, dice, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Implicando con ello que si no estamos dispuestos a perdonar, pues la pregunta natural es, ¿cómo queremos que Dios nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar? ¿Y cuántas formas se nos dice en la Biblia? Cuando traigas tu ofrenda ahí al altar, ¿verdad? Si te acuerdas que tienes algo contra alguien, ¿qué vamos a hacer? Pues deja tu ofrenda ahí, anda y ponte de acuerdo con quien tienes problemas, arregle el asunto y después ven a presentar tu ofrenda. Implicando con ello que la ofrenda, si estamos en esa condición, como que no le agrada al Señor. Nuestra ofrenda es de gratitud. Cualquier tipo de ofrenda que traigamos al templo tiene que venir de un corazón que está en paz con Dios, que esté en armonía consigo mismo y, en este caso, con el hermano, con la hermana o con los miembros de la iglesia. Entonces deja la ofrenda, anda a arreglar tu asunto y después ven y presenta tu ofrenda, perdonándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pasar por alto la ofensa. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a poner de acuerdo. Mateo recomienda que si tienes algo contra alguien, pues anda con él, ponte de acuerdo con él, arréglate con él. Bueno, si logras hacerlo, has ganado a tu hermano. Has vuelto a la paz, a la armonía, y como tal, como iglesia, vamos a tener paz. Y qué bonito es eso, pero qué tan difícil es, porque a veces nuestro orgullo, nuestra propia soberbia, nuestra propia vanidad, no nos permite eso. Y puede que Satanás incite a esa pasión. Y entonces puede ser que en vez de buscar la paz, el perdón, Satanás insinúa, no lo perdones, ¿verdad? Y nos lleva a hacer lo contrario. ¿Y cuántas veces escuchamos a personas que dicen, yo no lo perdono ni muerto? Ni muerto. En una iglesia conocí a una hermana, pues una hermanita que pues era de la iglesia todo el tiempo, asistía con toda normalidad al templo, participaba en las actividades de la iglesia como miembros activos. Pues cayó en una enfermedad bastante crítica, mucho tiempo postrada, ¿verdad? Llegó el momento cuando los doctores dijeron, pues ya, lleven a su paciente, denle de comer lo que quiera, porque ya sus días son pocos. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, 3 semanas, y pues la familia ya esperaba que ya se iba a ir pronto. Pero resulta que pasó 1 mes, 2 meses, y decía entre la misma familia, es que no puede morir. Hay algo que tiene en ella que no le permite todavía separarse de este mundo. No puede morir, ese era el lenguaje que decía. Y un día gritó a uno de sus familiares, vayan a traer a fulano de tal. Vayan a traer a fulano de tal. Quiero hablar con él. Y fueron a traer a la persona.
Y llega allá donde está la hermana, en su cama, y antes que llegara allá a su cama gritó. Le dijo: hermano, hace 20 años que te odio, hace 20 años que no te puedo ver, hace 20 años que yo no he querido ni saludarte, etc. Y aquel hermano se sorprendió. ¿A mí?, dice el hermano. Sí, a usted. Y él dice: pero ¿qué le he hecho yo? ¿Ah? Él hizo memoria y dice: pero no he tenido nada con usted. Sí, pero yo sí. Nunca le dijo el motivo, solamente le dijo: quiero que me perdone porque yo a usted lo odio. Hace tanto tiempo, imagínense. Y aquel se puso a llorar y dice: pues yo no tengo nada que perdonarle, pero si usted lo dice, le perdono, ¿no? Entonces se inclinó a su cama y la abrazó y lloró ahí con ella. Ella ahí desahogó su corazón y se fue el hermano. Por una parte triste porque pues dice: yo no sabía que tenía problemas con una hermana hasta hoy. Pero qué bueno que ya se arregló el asunto. Y no tardó ni en abrir su carro para irse y cerró sus ojos la hermanita y se murió. Hacía 20 años que tenía conflictos en su corazón, en su alma, con un hermano de la iglesia, pero nunca se lo había dicho. ¿Ah? Pero tan luego logró resolver ese problema, se murió. Sí. Cuando no se perdona, el corazón está lleno de dolor, de amargura, de angustia, y va creciendo en el corazón ese dolor, esa falta de perdón, va creciendo. Los psicólogos le llaman eso una amargura congelada, ¿verdad? Una ira congelada. Y dicen otros que esa ira es tan congelada, es tan dura, tan difícil, que es contagiosa, va contagiando a otros, porque la falta de perdón le lleva a vivir una vida de amargura en su alma. Y en la Biblia podemos aprender que la iglesia tiene que vivir como familia y perdonarse cuando hay que perdonarse, no retener mucho el enojo, la ira. Pablo es el que dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Ni deis lugar al diablo. Por lo tanto, cuando hay falta de perdón entre nosotros, pues la obra de Cristo también no avanza en nosotros mismos y en otros también, porque eso contagia. Y una iglesia así no tiene salud espiritual, no es una iglesia saludable, ¿verdad? Porque no está unida en el Espíritu del Señor. Pero que así como Cristo nos recibió, así como Cristo nos perdonó tal como éramos, así también como creyentes tenemos que perdonar. Tenemos que pedírselo a Dios que nos dé un corazón sensible, entendido, sabio, para que en cualquier detalle que pudiera haber entre nosotros podamos también confesar nuestras ofensas unos a otros. Y eso lo dice Santiago en el contexto de los que sufren enfermedades también en el cuerpo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y dice la Biblia, para que seáis sanados. ¿Cierto? Porque cuando nos confesamos o nos decimos nuestras ofensas unos a otros, naturalmente nuestros corazones no tienen salud espiritual. Y estamos entristeciendo al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención, dice la palabra. Y en ese aspecto, como iglesia, tenemos que procurar siempre el perdón, el confesar nuestras ofensas y esas tres cosas: orar unos por otros. Orad unos por otros. También lo dice Santiago, ¿verdad? Esas tres cositas: la confesión, el perdón, el orar unos por otros, son tres cosas muy importantísimas en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia.
Eso nos puede pasar, y voy a poder como el consistorio, como consistorio. Puede llegar algún momento de tensión. En los diáconos puede llegar un momento de tensión por algún asunto que se está analizando, discutiendo o debatiendo, como dicen otros. Y resulta que los calores, ¿verdad?, aumenta la tensión, aumenta el calor emocional. Y ya va a terminar la reunión. ¿Qué tenemos que hacer antes de salir del salón de la reunión? En ese mismo momento tenemos que reconocer ese momento que sucedió, tenemos que confesarnos, tenemos que perdonarnos y tenemos que orar unos por otros para que no quede, no salgamos con ese coraje, ese enojo, esa emoción, sino volver ¿a qué? A la armonía y a la paz los unos con los otros y decir, pues, aquí no pasó nada. Hubo este momento de tensión, pero bueno, vamos a perdonarnos, vamos a volver unos a otros a la armonía, vamos a salir, porque mañana es la comunión, por decir algo. ¿Verdad? Y si no arreglamos ese detallito y vamos a la comunión, pues posiblemente mejor dejo la copita ahí, porque no estoy bien con mi hermano, con mi hermana. Puede ser con los diáconos, puede ser con la femenil también, puede ser con los jóvenes. En fin, como iglesia, en los distintos grupos que tenemos, pueden suceder esas cosas, porque es natural. Pero la Biblia dice lo que podemos hacer los unos con los otros. Recalco la importancia del perdón, la importancia de confesar nuestras ofensas, pero la importancia de orar unos por otros. Y no solamente en ese tiempo, en ese momento, sino siempre. La iglesia tiene que estar orando unos por otros. Conozco una iglesia donde a cada hermano se le dio la lista de membresía de la iglesia. Desde los oficiales hasta la membresía de la iglesia. Porque la tarea era que cada día estuviéramos orando por uno, por el otro, por el otro, por el otro, de manera individual. Todos los días. Entonces, ya como era un asunto que se ponía en práctica, hasta llegaban los hermanos y le preguntaban, ¿oraste por mí, hermano? Sí, oré por ti. ¿Oraste por mí, hermano? Sí, oré por ti. ¿Oraste por mí, hermano? Sí, oré por ti. Todos decían eso, ¿no? Entonces yo notaba alegría en el rostro de los hermanos cuando sabían que alguien está orando por ellos. Eso es en la vida normal de una iglesia. Orar unos por otros, ¿verdad? Porque eso ayuda a fortalecer la vida espiritual de la iglesia. Aquí en Manantial de Vida, pues gracias a Dios muchos miembros hay. Pues a lo mejor puede cada miembro tener la lista de todos los miembros de la iglesia. Y cada día dice, pues hoy me toca orar por Antonio. A las 12 me toca orar por Juan. Y en la noche voy a orar por Francisco, ¿verdad? Orando. O puede ser por familias, por la familia Hernández Quiñón, Hernández Pérez, Pérez Hernández, orar por cada familia. De manera que la iglesia esté unida en oración todos los días. ¿Sí? Y eso es bueno, porque contribuye a la unidad de la iglesia, contribuye para la paz de la iglesia, contribuye para que la iglesia avance en sus actividades. Y Dios se manifieste con poder en la vida de su pueblo y el trabajo de evangelización que pudiéramos hacer es muy bueno porque va a crecer esa obra. Cuando esas personas vengan a la iglesia, van a encontrar un ambiente saludable, un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente donde se alaba al Señor en espíritu y en verdad, los unos por los otros. Pero también habla la Biblia de amonestarnos unos a otros. La palabra ahí se implica más en el sentido de aconsejarnos mutuamente. No es regaño, no es esto, no es lo otro, es consejería. Sí. Que los hermanos podemos hacernos unos con otros, ya sea porque me comisionaron para eso o porque me toca la oportunidad de ver un hermano que a lo mejor no anda muy bien en la vida cristiana y te lo encuentras allá en el centro y le dices, oye hermano, ¿cómo estás?
¿Ya? Uno que no ha venido al templo hace un mes, pero lo encuentra. ¿Y qué pasó, hermano? No, pues es que por acá, es que por allá, es que por el otro, ¿no? Entonces el hermano puede, aprovechando esa oportunidad, tomarlo y decirle, hermano, te aconsejo, te digo, te oriento, te animo a que haga esto, aquello de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces ya está amonestando, ya lo está exhortando, ya lo está motivando, ya lo está diciendo, no te quedes, ¿verdad? Arregle ese detallito, ponte de acuerdo y vamos a seguir adelante juntos. Esa expresión de animaos unos a otros, usted la encuentra en Tesalonicenses en el contexto de los que mueren en el Señor. Sí, de los que mueren en el Señor. En el contexto de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Dice, por tanto, animaos unos a otros. Motívense unos a otros. Hebreos también lo dice, considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras. ¿Ah? Y dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que veis que aquel día se acerca. Ahí está. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos bien eso todavía y pensamos que el hermano se mete en lo que no lo llaman. Esa es una expresión nuestra. Se mete en lo que no los llaman. ¿Ah? Un hermano que quería aconsejar a otro precisamente le dice, ¿qué te importa? Esa es mi vida, ese es asunto mío. Vive tu vida. Allá ve, cuida tu vida, tu familia y déjate de meter en la mía. Y en vez de tomar como algo bueno lo que el otro quería hacer, salió regañado, como decimos comúnmente. Pero es bíblico que como creyentes tenemos que exhortarnos y amonestarnos unos a otros cuando se da esa oportunidad. Y darle gracias a Dios porque alguien se preocupa por mí. Alguien me quiere ayudar. Alguien está interesado en que yo no me quede en la vida espiritual, en el camino del Señor. Yo no me quede, sino alguien que se interesa que yo sea perseverante en la obra de Dios. Porque cuántos hermanos se han ido de la iglesia por un problemita, algún detallito, por algún malentendido, etcétera, se alejaron de la iglesia. Ya no regresan. Pero si tenemos la oportunidad, hagamos lo que dice el Señor. Considerémonos unos a otros. ¿Ah? Exhortémonos unos a otros. Porque eso también va a ayudar, precisamente por el tema que se está subrayando en este tiempo para ustedes, a la unidad de la iglesia. Y por último, quiero decirles que parte de estas cosas que podemos hacer unos con otros es lo que dice Romanos 16. Lean el capítulo 16 de Hebreos. Pablo va a terminar su carta a los romanos. Y sin duda alguna que él conocía a toda la iglesia. ¿Ya? Conocía a los ancianos, a los diáconos, a los miembros en particular. Y antes de terminar su carta dice, salúdame a fulano, salúdame a mengano, salúdame a perengano, salúdame a sultano, salúdame a todos. Pero termina después, dice, saludaos unos a otros. Saludaos unos a otros. El saludo es una demostración de amistad, es una demostración de compañerismo cristiano, es una demostración también de afecto que tenemos los unos por los otros, es una demostración de que estamos unidos. Y entonces dice el apóstol, saludaos unos a otros. Aquí en el templo nos saludamos, qué bueno, el hermano que pasó hoy dice que se siente el calor, ¿verdad? El calor de hermanos. Que se siente el calor de hermanos, que se siente el compañerismo, que se siente el amor del Señor entre nosotros. Saludaos unos a otros. Y qué bonito es eso también. Tengo que saludar a los niños, a los chiquitos, a los jovencitos, a los jóvenes mayores, a los adultos, a los ancianitos. Todos tenemos que saludarnos. Cuando estamos aquí en el saludo de la iglesia, pero si lo encuentras ahí en la calle, te encontraste por ahí en el camino donde andabas, salúdalo. Sí, porque hay hermanos que se hacen que no te conocen, ¿no? Allá pasa. Y si viene ahí viene el pastor, se da vuelta y agarra por otro camino, ¿no? Ahí viene el anciano,
agarra por otra dirección. ¿Ah? No se dejan saludar, no se dejan saludar. ¿Por qué? Tendrán su razón, pero la Biblia lo dice, saludaos unos a otros. ¿Ah? Una vez alguien te golpea la espalda y te dice, hermano, y tú lo volteas a ver, ¿quién es usted, hermano? No se acuerda de mí. Soy fulano de tal. Ah, ya me acordé. Viene el abrazo, ¿no? Darse el abrazo fraterno de hermanos, de hermanas en la fe, que es en Cristo Jesús, porque somos miembros los unos de los otros. Sí, somos miembros los unos de los otros. No nos desconocemos, al contrario, nos conocemos como hermanos. Aunque es de otra iglesia, de otra congregación, de otra misión, ese es nuestro privilegio y nuestro deber, saludarnos como hermanos en Cristo Jesús, como parte de la familia del Señor, porque ya no somos advenedizos, no somos allegados, no somos extraños los unos con los otros. Al contrario, somos hermanos, por eso somos hermanos en Cristo Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros somos sus hermanitos y hermanitas. Por eso no es problema cuando decimos hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Qué bueno, somos hermanos. Entonces, cuando la iglesia vive así, es una iglesia unida. ¿Ya? En medio de sus diferencias, es una iglesia unida. Trabaja unida, participa unida, se organiza y sigue adelante en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Termino con la expresión del credo. ¿Cómo dice nuestro credo? Creo en la comunión, ¿de quién? La comunión de los santos. La comunión de los santos. Aquí estamos ahorita en la comunión de los santos. Universalmente estamos unidos a la iglesia universal, localmente a la iglesia aquí, Manantial de Vida. Creo en la comunión de los santos que se reúnen en Manantial de Vida. ¿Ya? Y llegan a conocerse de tal manera que hay aprecio, hay afecto, hay amor, hay compañerismo, hay salud espiritual, hay sinceridad, en fin, hay todo. Y eso fortalece a la iglesia, anima al pueblo de Dios para que siga haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Mis hermanos y hermanas, eso enseña la palabra de Dios en relación a lo que podemos hacer los unos con los otros. ¿Cómo quieren ustedes ver a la iglesia Manantial de Vida? ¿Más grande en número? ¿Más grande en espiritualidad? Esos son pasos que podemos dar para que podamos lograrlo para la gloria de Dios.